En 1947 Evita desea hacer una gira para conseguir cooperación internacional, lo que la catapulta en el mundo como figura de Argentina. Ella cuando regresa toma la decisión de que desea la reivindicación del género femenino, y es ahí donde empieza su tarea por darle el voto a la mujer y posteriormente crear el Partido Feminista. El voto feminista se produce la oficialización el 9 de septiembre de 1947. Es ahí donde Perón se da cuenta de que utilizando el voto de las mujeres puede acceder a su segundo periodo. Y en su segundo periodo encuentra tres factores supremamente importantes para mantenerse. Uno es el sufragio de las mujeres y la inclusión de territorios que no podían votar hasta ese momento. El segundo es que, como les mencionaba anteriormente, la Iglesia tuvo mucho apoyo en su primer periodo, pero para el segundo periodo esto cambió. ¿Por qué cambió? Porque Perón hizo algunas reformas como que suprime la enseñanza religiosa obligatoria, está a favor del divorcio vinculante y hace una reforma para la separación de la Iglesia del Estado, lo que hace que la Iglesia ya no se encuentre muy de acuerdo con las ideologías de Perón. Entonces, cuando llega Perón al poder el 11 de noviembre de 1951, las mujeres empiezan a votar y Perón gana con un 62% del voto. Para ese momento, pues Evita Perón era la figura pública, pues porque fue la propulsora del voto, pero ya tenía muchos problemas de salud, le diagnosticaron un cáncer de útero, y después de la posesión de Perón a la presidencia, su segundo mandato, ella no sale más a la luz pública porque ya se encuentra muy enferma para posteriormente morir en 1952. Bueno, algún aspecto bastante importante que hizo Perón fue la reforma constitucional en 1949, en la que tenía tres principios doctrinarios principalmente, que era hacer de Argentina una nación socialmente libre, económicamente libre y políticamente soberana. Con estos tres principios, Perón pasó la propuesta a la Cámara y por haber sido apoyado por tener el control en ambas cámaras, la reelección, que era algo importante para él, fue aprobada. Entre las principales reformas que hubieron en la nueva Constitución y que fue el cambio desde entonces para toda Argentina fue los derechos del trabajo, los derechos hacia los ancianos y los derechos de la familia. Además de eso, también el derecho a tener la propiedad privada, pero esto implicaba que también debía ser social, debía estar para la sociedad. En cuanto al capital al servicio de la economía nacional, entonces todo lo que entrara al Estado debía ser de toda la sociedad. En la nueva Constitución, en el artículo 40, también se habló de la nacionalización de los recursos energéticos, de los recursos naturales, se habló de la nacionalización de los servicios públicos y se prohibía la venta de estos o la enajenación de estas empresas. También se prohibió el lucro privado, lo que permitía era de que hubiera cooperativas o sociedades mixtas, es decir, privado y público, pero nunca totalmente privado. En cuanto a las normas sociales, se destacó sobre la vivienda, la salud, la economía y más que todo hacia los ancianos, era algo que Perón le importaba bastante. En cuanto a la política económica del peronismo en su primer gobierno, el primer plan quinquenal, como él le llamó, estuvo distribuido en tres principales bases, que fue la redistribución de ingresos. Esta redistribución
de ingresos era la expansión del consumo que permitía el aumento de los salarios y la productividad aumentada también. De igual forma, en este momento se vio lo que fue la sustitución de importación de bienes. Lo que implementó fue que la economía aumentara de Argentina y así los trabajadores comenzaron a tener más salario y eso permitía que ellos pudieran comprar o adquirir más bienes. En cuanto a la expansión del empleo, esta se dio pues debido a que aumentó el salario, aumentaron las exportaciones, las importaciones, pero además de eso aumentó el empleo dentro de la estructura del Estado, es decir, lo público. El tercero fue pasar de un modelo agroexportador a una economía de base industrial que tuvo relación con la sustitución de importaciones y el aumento del involucramiento del Estado en la producción nacional, que era lo de la nacionalización de todos los recursos y tener el control total sobre lo financiero y lo económico. En el contexto de la política económica del primer peronismo, se debe entender de que en este momento el país contaba con una importante cantidad de reservas, su deuda comenzó a disminuir, también tenían una demanda de exportación en cuanto a los productos agropecuarios, entonces esto hizo como viable que su plan quinquenal avanzara. En cuanto al segundo plan quinquenal, ya de su segundo gobierno, el contexto fue muy diferente porque ya había pasado la posguerra y estaba también el plan Marshall, que fue algo que dificultó que el plan quinquenal se llevara a cabo, debido a que este presentaba un fenómeno inflacionario, un crecimiento del poder adquisitivo y aumentaron el exceso de los productos, porque como vieron de que comenzaron a comprar y a comprar, la misma gente comenzó a dejar de producir a nivel interno. Además de eso, en Argentina hubo una sequía, lo que produjo que pues, su economía decayera. Entonces, aquí fueron tres principios también, que era que modificó lo político de la redistribución de ingresos y creó una Comisión Nacional de Precios y Salarios, y su función era limitar los precios de los productos, como limitar también los salarios de los trabajadores, pues ya no podían pagarles como se dio en el primer gobierno. La segunda fue la nueva ley de inversiones. Esto tenía que ver con las empresas extranjeras. En el primer gobierno las limitaron a entrar al país y en el segundo lo que hicieron fue darle como una apertura a esas empresas. También esto permitía mayores utilidades para Argentina y pues tratar de mejorar la economía, que cada vez iba peor. También intentó poner límites al gasto público y a la expansión estatal. También comenzó a permitir un poco de la desnacionalización de las empresas y promovió el desarrollo de la industria presa de autoabastecimiento de combustible, ya que se dio cuenta que pues, lo agropecuario comenzó a disminuir. Otro aspecto importante de la política de Perón fue la educación. Dice, los primeros privilegiados son los niños, Perón cumple, evita y dignifica. Lo que quiere decir esto es que con la Fundación Evita comenzaron a ver, digamos, en cuanto al deporte, en cuanto a cosas culturales, y esto promovía que la gente conociera más a Perón y se familiarizara más con él. Entonces, digamos, su política en principio fue la extensión de la matrícula escolar, que fuera para todos los niños. Incrementó el presupuesto con intereses en aspectos asistenciales, lo económico y lo sanitario para todos los niños. De igual forma, Argentina vivió una época que puede considerarse como la fiesta deportiva, entonces él quería que todos los que eran buenos deportistas salieran como al espectáculo, pero fuera en representación de él, para él, de cierta forma, como una estrategia de obtener más votos para lo que sería de pronto una próxima reelección. El deporte fue otro de los lugares donde Juan Domingo Perón construyó su movimiento político, social y económico.
creó escuelas sindicales, lo que quería decir que pues, para apoyar su gobierno. Creó una organización sindical de docente peronista y desplazó a los docentes de orientalización izquierdista para que no hubiera involucramiento de ellos dentro del Estado ni dentro de la educación. Hay una filosofía de Perón que era crear cultura, la cultura y la pasión por el deporte hacía de que pues, los niños desde pequeños comenzaran ya a tener esa concepción del peronismo. Y además de eso, él les escribió un libro que se llamaba El Librito Celeste, en el que se establecía que se debía dictar dentro de los colegios. Bueno, el 16 de junio de 1955, los opositores de Perón deciden que hay que matarlo porque no puede estar más en el poder. Empiezan a pasar diferentes acontecimientos ese día. Ese día se conoce como el Día Negro de Argentina porque bombardean la Casa Rosada donde él se encontraba y con la idea de matarlo. Él puede huir al Ministerio de Guerra y pues no lo matan, pero ahí sí suceden muchas muertes de gente inocente, niños, mujeres. Se dice que alrededor de 300 muertes y el doble de heridos, porque es ahí donde él toma la decisión que debe dar un paso al costado para que no haya más muertes y salir del poder. Es como el 21 de septiembre de 1955, él decide renunciar y es ahí donde empieza su largo camino hacia el exilio, que comienza yendo a Paraguay y posteriormente a Panamá. Después, digamos que después del intento de asesinato a Perón, se crea el Frente de Conspiración pues, que quería derrocar toda su ideología y todo lo que él había hecho. Entonces, estos tres señores empiezan como a ser protagonistas en la historia a partir del exilio de Perón. Entonces, Eduardo Leonardi, que era general, Isaac Rojas, contraalmirante, y Pedro Aramburu, que también era general. Perón se va a España y empieza su exilio y pues empieza como a pensar cómo hacer para volver al país y volver a enfrentar su ideología después de toda la violencia política que se había vivido para ese entonces. La era del 55, digamos que se caracteriza por ser el momento más difícil para Perón y para la familia ya que la familia empieza a ser perseguida, despojan su territorio, les quitan todo lo que tenían y hacen que ellos mismos se autoexilien del país. Adicionalmente, estos dos señores quedan al mando del gobierno, donde Eduardo Leonardi pues, no tenía como mucha digamos, predominancia en el gobierno. En cambio, Isaac Rojas sí crea y tiene influencia militar de golpistas, de los que habían hecho golpe de Estado en el primer periodo y de la clase media. Entonces, digamos que queda como al mando Isaac Rojas. Adicionalmente, Eduardo Leonardo también estaba como enfermo, entonces él tampoco tuvo mucha persecución en este periodo. Sin embargo, el 12 de noviembre de 1955 cae Isaac Rojas y queda al mando el nuevo dictador Pedro Aramburu. Bueno, antes de esto, digamos que en el momento en que queda Aramburu al poder, se crea como una resistencia peronista, ya que Aramburu hasta hace leyes y crea cosas, digamos, para que la gente ni siquiera nombre a Perón, no cante la marcha peronista, no haga nada en alusión a esto. Entonces, digamos que también hay como violencia en ese sentido, porque la gente que estaba a favor de Perón es encarcelada, había apenas hasta 6 años por solamente decir el nombre o cantar o alusiones a él. Adicionalmente, los presos políticos no eran considerados presos políticos, no se les trataba como tal, sino se trataba como presos formales. Sin embargo, digamos que la resistencia peronista crea nuevos símbolos, crea nuevos cantos, digamos que se ve una
que así él estuviera en España todavía se sentía el peronismo vivo en Argentina. El dictador también, digamos, elimina todo el libro, todas las fotografías de Perón y queda proscripto totalmente el peronismo en Argentina. Después de eso, digamos que en el contexto ya de Perón, Perón se va a Uruguay, ya que es invitado por el dictador de este país, que en el momento era Alfredo Stroessner, y luego se va a Panamá y allá se refugia por un periodo, por algunos meses. Allá escribe algunas de sus principales obras y conoce a María Estela Martínez, que va a ser, digamos, que su nueva esposa, y se crea en la historia el símbolo de Isabelita, que es como la conocen en la historia. Adicionalmente, digamos que ya en el contexto nuevamente en Argentina, llaman a elecciones la Revolución Libertadora. Entonces, el peronismo estaba totalmente proscrito, pero sin embargo, Perón hace una alianza con Arturo Frondizi, digamos, un pacto secreto, para que vaya a elecciones y se enfrente con la oposición, que era Aranjuez Rojas, y ellos se opuestan por Ricardo Valdivia. Digamos que se ven las dos cabezas en el juego. Digamos, ellos mismos no estaban en el poder, pero envían a candidatura, digamos, que lo represente. Sin embargo, Perón pues no estaba en el país, pero hace la alianza con él y él gana. Entonces, digamos que todo el que él postulaba en su gobierno era como un hecho de que ganara. Sin embargo, traiciona a Perón este tipo. Después de eso, entonces después de que empieza como la disputa y eso, porque el tipo lo traiciona y eso, en el 62 Frondizi, digamos, que hace una mala política, entre comillas, y acepta que el peronismo presente un representante como candidato gobernador bonaerense. Entonces, en este momento, Perón aprovecha y envía a Andrés Framini como postulado. Este señor también gana, y al ver que el tipo gana, entonces la parte militar de Argentina empieza con presión, y lo que hace Frondizi es anular esta victoria que ya se había hecho democráticamente. Entonces, esto hace que él termine totalmente su presidencia y llega al mando José María Nido. Digamos que en este contexto era muy inestable el hecho de que llegaran los presidentes, porque hubieron muchísimos cambios mientras Perón estuvo exiliado. Después, Guido es derrocado por Arturo Umberto Illia. Tenía un gobierno radical, llega al poder en el 63. Y ya como para esta época, Perón se da cuenta que está perdiendo influencia en la sociedad y quiere hacer como un plan de retorno a la Argentina. Sin embargo, el gobierno de Illia lo detiene, no lo deja entrar al país y fracasa ese intento de volver el peronismo a la Argentina. Digamos que en el momento de que fracasa el intento de Perón, se crea un opositor fuerte, que es Augusto Timoteo Bandor, el cual, digamos, que ha tenido en este momento gran acogida por el pueblo argentino. Y como medio de contención a este opositor, Perón envía a su esposa, a Isabelita, pues para crear un punto de contención en el pueblo argentino. Después, Juan Carlos Onganía derroca al presidente Illia en el 96, instala la Revolución Argentina, y ya en el 70 se da un secuestro de Pedro Eugenio Aranguren, el expresidente que había estado, y es secuestrado por un grupo guerrillero, digamos, que tenía ideología católica, y exigen que Perón vuelva a la Argentina. Los montoneros acusaban a Aramburu por el golpe de Estado que le habían hecho a Perón y lo ejecutaron a sangre fría. Sin embargo, las personas que lo mataron nunca fueron juzgados. Este señor también subió al poder después de Illia, pero tampoco dura mucho. Digamos que los periodos presidenciales eran muy cortos. Siguiente a esto, digamos que
el hecho de que el atentado, digamos, el secuestro y que hayan matado al tipo, digamos que pone al descubierto todos los grupos guerrilleros que se habían formado en Argentina, y estos con idealistas peronistas. Pero sin embargo, cuando regresa Perón en noviembre 17 de 72, después de 17 años de exilio, él dice que él no apoya del todo, digamos, las iniciativas de los grupos armados, las organizaciones guerrilleras, pero digamos que todo servía si estaba a favor de él y si estaba en pro de que él volviera al poder. Después de esto, de que llega Perón a la Argentina, envía a elecciones a José Cámpora, candidato peronista para el 73. Y en marzo 11 del 73, Cámpora triunfa por el 49%. A todo el que él mandaba a elecciones ganaba. Digamos que no estaba él mismo propiamente, pero digamos que siempre tenía representación en el poder. Digamos que estuvo exiliado, pero siempre estuvo el peronismo vivo y latente. Cámpora, digamos que una de las funciones que Perón le dijo que tenía que hacer cuando llegara al poder era que debía asignar a José López Rega como ministro de Bienestar Social, pese a la resistencia de los comuneros. Entonces él lo hace, pero sin embargo cuando él llega al poder, digamos que se dan las marchas pidiendo que excarcelaran a todos los presos políticos que había en la antigua dictadura. Entonces digamos que con toda la presión que hace el pueblo al nuevo presidente, a Cámpora, decreta indultos a los presos políticos y los deja en libertad. Digamos que este hecho hace que Perón desconfíe de él y dice como que estaba excediéndose en su poder y ya no cree en él. Digamos que esto fue el punto donde Perón dice que él tiene que volver, pero ya no con un representante, sino él mismo tiene que volver a elecciones. Entonces ya en junio 20 del 73, Perón vuelve y lo esperan en la plaza central 3 millones de argentinos, pero se da un golpe a la sociedad, hay un atentado a la sociedad donde muchos civiles mueren. Entonces esto acaba con la presidencia de Cámpora y él renuncia en julio del 73. Sin embargo, él deja como presidente a uno de sus yernos, Raúl Alberto Lastilla. Entonces esto enfurece más a Perón. Y él Perón asume una política que defraudaba a las organizaciones guerrilleras por todos los atentados que estaban haciendo, digamos, a la sociedad y la violencia política que se estaba viviendo en Argentina. Ya en el 73, en septiembre del 73, Perón gana elecciones con el 62% de los votos. Entonces vuelve a su tercer mandato. Se instaura en octubre 12 del 73. Pero vuelve a haber violencia política y asesinan a José Ignacio Russi, secretario general del CGT. Entonces esto es un golpe muy fuerte para él y él lo asume como propio, como que ya la sociedad no es la misma, ya están tomando, digamos, represiones muy importantes. Entonces, digamos, uno de los últimos discursos que él da en la Plaza Central las hace detrás de un vidrio blindado porque no es seguro que él salga, digamos, a hablar en público. Finalmente, Perón en el 74, en mayo del 74, demuestra, digamos, que para dónde iba a dirigir a su nuevo gobierno, el tercer mandato, y quienes iban a ser sus principales aliados. Entonces, López Rega, Isabelita y Lorenzo Miguel. Entonces, deja a un lado como tal a los comuneros. Entonces, ellos aceptan su derrota y salen de la plaza y se van. Y ya en julio 1 del 74 muere Perón y no puede terminar su tercer mandato. Como legado después de la muerte de Perón, entonces principalmente vamos a explicar las 3 banderas que fueron como las principales estrategias que él utilizó en su mandato. Entonces la primera bandera es la justicia social, donde se fundamentó mucho en el trabajo, ya que para él era muy importante como el sindicato, la población obrera, porque ya obtuvo mucho apoyo por parte de ellos. Y ellos a su vez lo otorgaban como una recuperación de empleo para así poder mover la economía argentina.
La ley de los medios presentó muchas sanciones, ya que pues en referencias externas decía que Perón, digamos, no permitía la publicidad, no permitía que las radios hablaran de los opositores, ya que aquí se podía presentar novelas, y también no dejaba filtrar ninguna noticia o comentario que fuera en contra de su mandato o de su régimen. También él utilizó el medio de la manipulación por medio de la educación. Decía que la educación era principalmente para poder impulsar al país, y en sí él trató de usar esta estrategia para poder tener una manipulación y poder controlar las masas como lo hizo pues, en su mandato. La tercera bandera es la independencia económica. Él quería que Argentina fuera reconocida internacionalmente, y él propuso e incentivó muchos factores económicos y comerciales dentro del país. Él principalmente se encargaba como de la cancelación de la deuda externa. También impulsó el consumo para poder hacer un movimiento financiero dentro del país. Él también se fundamentó mucho en la industrialización, ya que él quería que todas las empresas nacionales fueran privatizadas, y también quería que el mercado interno obtuviera crecimiento. La tercera bandera es la soberanía política. Implementaba una intervención estatal en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos de Argentina. También su principal estrategia en su mandato fue el movimiento popular, ya que fue su instrumento central, y aquí él implementó el movimiento obrero organizado. También las medidas estratégicas que él implementaba era todo para el desarrollo del país, ya que, como dije anteriormente, él quería que Argentina fuera reconocida internacionalmente y así poder otorgarle ayudas a entes externos, tanto como en América Latina como en cualquier parte del mundo. También implementaba un método de democracia, pero aquí prevalecía la soberanía popular. Digamos que acá, al tener como prioridad la sociedad civil, la democracia se veía cada vez más fuerte. Todos estos pilares, pues digamos que después de la muerte de él no se cumplieron, muchos ideales que él tenía no se presentaron después, ya que se presentó problemas económicos y políticos. Digamos que en el aspecto económico se vio una industrialización acelerada, pero a la vez no se vieron como los resultados en parte dentro del país, ya que el mercado interno estaba muy limitado por la intervención estatal. Los niveles de vida de los argentinos se basaron en la pobreza e indigencia, y también en el sentido político, pues al presentarse tantas problemáticas internas con los opositores y los peronistas, esto mantuvo como un cierto estanque, por decirlo así, dentro del ámbito político, y la democracia pues sí se vio presentada, pero a la vez esto tuvo su problema, ya que se presentó mucha intervención estatal en el ámbito económico. Entonces, una crítica que hacía un autor que leímos en una parte era que esta intervención fue la que estancó el crecimiento de Argentina y como los propósitos que quería Perón hacia el futuro del país. Ya después, estas problemáticas se presentaron aproximadamente casi a los 90, y ya en el 2003, Néstor Kirchner y Cristina Fernández volvieron a retomar la doctrina peronista en el país, y pues ellos después se casaron, después de conocerse en el mandato. Entonces el mandato de Néstor Kirchner fue del 2003 al 2007, y de Cristina Fernández fue del 2007 a 2015. Bueno, finalmente nosotros hicimos un cuadrito de aspectos positivos y negativos. Entonces, digamos, en aspectos positivos, como conclusión y de acuerdo a todo lo que hizo Perón, entonces, pues, los planes quinquenales, digamos que la ideología que él tenía en la inversión de la agricultura, especialmente en el trigo, para fortalecer la industria, la producción de acero y energía, eso por el 47. Digamos que todo lo que hizo en educación, salud y promoción del pueblo, de la organización y las masas se incorporaran a la vida política. También lo del voto a la mujer en el 47, que se consagró gracias a su esposa, a Evita. Digamos que ella fue la que impulsó eso. También hubo mejora en infraestructura, avances tecnológicos
digamos, la jornada de 8 horas, lo de los salarios, digamos que todo lo que explicaron las compañeras